¿Cómo están, estimados amigos y estimadas pymes? Nosotros la vez anterior, en el video anterior, ¿no es cierto?, pudimos ver el tema de la demanda para una pyme, cuando tiene características como esta curva, que esto se llama característica elástica, una curva de estilo horizontal. Vimos que la decisión de precio aquí es bajar el precio para aumentar los ingresos totales, como se puede ver aquí, ¿no es cierto? Esto lo realizamos en el video anterior. Ahora, en este video vamos a ver qué pasa cuando hay poca competencia y una pyme tiene muchos consumidores en ese mercado y, y a la vez podría tener características de monopolio, podría tener características de oligopolio, o sea, poco oferente, y el producto una gran demanda. Por ejemplo, esta curva debería cambiar, ¿no? Dejando ceteris paribus y de la misma manera la curva de oferta, sin movimiento. Entonces, cuando hay poca competencia y hay mucha demanda, tenemos esta característica para la curva de demanda. Fíjense cómo cambia todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a sacar un poquito esto. La cantidad Q sub 1 para afuera. Y, bueno, queda prácticamente ahí el equilibrio. ¿Sí? Vamos a dejarlo entonces con un precio de 2000 como estaba antiguamente. Este no. Vamos a dejarlo en 0. Un P sub 1 de 0. Ok. Cantidad también. Vamos a ver qué sucede. Fíjense que vamos a asumir que el precio de este bien cualquiera, que es muy estimado en el mercado, es de 2000 y tiene una cantidad de Q sub 0 a 10.000. Vamos a asumir que el precio baja para poder vender más, como en el caso, como en el video anterior, como en el caso primero. Entonces vamos a bajar este precio. Fíjense. Vamos a bajarlo harto. Bajémoslo harto. Ahí está. A un precio de P sub 1. Imaginémonos que este fuera un producto como esos para el tratamiento del cáncer, un producto que sea bastante utilizado y que no falle. Entonces créame que va a tener una gran demanda y bueno, el precio no va a ser barato, no va a ser bajo. Entonces, imaginémonos que sea ese el producto. Vamos a bajar un poquito más para acá. ¿Qué va a suceder de acuerdo a estas características? Bajó mucho más el precio, si ustedes se fijan porcentualmente, si hiciéramos un cálculo porcentual de variación, bajó mucho más el precio de lo que aumentó la cantidad. Por lo tanto, podríamos decir que bajó con esas características a 1400. ¿Sí? Y la cantidad aumentó de 10.000, muy poquito, a 10.500. Veamos. Antes de hacer ese trabajo de precios en equilibrio, el ingreso total de esta pyme era mensualmente, coloquémosle, 20 millones de pesos. Ahora que bajó el precio para vender más, gana 14.700.000. Por lo tanto, la decisión no es bajar el precio cuando tiene estas características la curva de demanda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir el precio. Fíjense, subamos los 600 pesos. Entonces, en vez de 1.400, ahora va a ser 2.600. Vamos a ver qué sucede. Más o menos por ahí. Sobre el equilibrio de mercado. Ahí sí. Y esta curva se viene para acá. Entonces, fíjense que como sube el precio, los consumidores igual reaccionan, ¿eh? Baja la cantidad demandada. Pero el porcentaje, la variación porcentual de esa disminución es mucho más pequeña que el aumento de ese precio. Por lo tanto, si estamos hablando de 500, aumentó en 500 en el caso anterior, ahora disminuyó 500 a 9.500. Más o menos por ahí va, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que se puede ver en la gráfica. Fíjense,
De vender 20 millones mensuales, esta pyme pasó a vender 24.700.000. Por lo tanto, esa es una gran manera para poder tomar decisiones de precio. No es lo que yo quiero o el margen que me deja el negocio para poder yo cobrar en el mercado, porque el mercado es el que define el precio finalmente. Por lo tanto, cuando tiene esas características la demanda, se llama inelástico, ¿sí? Donde los consumidores o los clientes tienen poca capacidad de reacción en el corto plazo al precio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Mejor es elevar el precio, porque la variación porcentual de la disminución de la cantidad de ese producto es mucho menor a la variación porcentual del aumento del precio de ese producto. Por lo tanto, conviene subir el precio. ¿Se dan cuenta? Pasamos de 20 millones a 24.700.000. Ganamos mucho más en ingresos totales, por lo tanto vamos a tener más caja. Lo que no significa, porque habría que hacer un análisis de costo, si hay mayor rentabilidad en 24.700.000 que en 20. ¿Por qué? Porque también aumentan los costos variables, ¿ya? Pero van a haber más ingresos totales, por lo tanto va a haber más caja. Eso para comenzar. Entonces, decisión de precio con curvas de estas características es aumentar el precio, no disminuirlo en el corto plazo. ¿Por qué? Porque en el largo plazo, cuando pasen 2 o 3 años, esta curva va a volver a colocarse horizontal, porque van a haber más empresas que ofrezcan este producto, en este caso farmacéutico, para personas que tengan problemas con el cáncer. Entonces, hay que aprovechar, ¿sí? De esta manera nosotros tomamos buenas decisiones de precio para aumentar nuestros ingresos totales. Productos diferenciados o productos escasos tienen esta característica de demanda. Eso quería comentarles, estimados amigos y estimadas pymes. Que tengan un excelente día y que les vaya espectacular. Gracias.